que está en ti me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti, está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego. Hola familia de fuego, Dios los bendiga, los cuide, los guarde y los llene de su infinito poder. Hoy estamos aquí gozosos en Esencia Cristiana TV Show, con mira nada más mi elenco, que están aquí pastores de gran trayectoria. Gracias, le doy a Dios por eso. Y hoy estamos contentos y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hace, porque Él es el que hace que abra las puertas, que podamos llegar a ustedes, pero sobre todo es que podamos conectar lo que Dios quiere para ustedes, poder entender, comprender y para servirles, que eso es lo mejor del caso. Y vamos a recordarles que estamos en la 107.3 Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza, en vivo. Estamos en vivo en Playa del Carmen. Ahorita nos estamos conectando. Gracias, Pastor Francisco, por creer en este proyecto y por abrirnos sus puertas ahorita en Playa del Carmen. Mandamos saludos a todos ellos. También la 100.1 FM Radio Fuente de Vida Proyecto 21 en Cancún, Quintana Roo, se va a retransmitir y vamos a estar en canal abierto próximamente. Y también Iglesia Fuego de Salvación, para seguir los comentarios por WhatsApp en 9984097349. Vuelvo a repetir, Iglesia Fuego de Salvación, WhatsApp para comunicarnos con nosotros, 9984097349. Y sin más por el momento, ahora sí vamos a hablar del tema, el poder del arrepentimiento. Y más que nada, hoy quiero saludar al pastor Juan Carlos y pastor Armando, que hoy los tengo aquí. Y la verdad estoy muy contento, muy gozosos, me siento afortunado, gozoso y alegre, porque ¿de dónde se aprenden? De los mayores. Ya... Adelante, pastor, échale candela y chispa. Si lo dices por la escasez de cabello, está bien. No te preocupes, ya voy para allá, mira. Bendiciones, Armando. Sí, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la radio, los que nos miran en el programa a través de la red social, las diferentes redes sociales que nos puedan ver. Saludos a todos, que Dios les bendiga, quédense, va a estar muy interesante el programa, creo que es de gran bendición para todos, siempre estamos aprendiendo y pues bueno, una bendición, Pastor Víctor, la verdad doy gracias a Dios por tu vida, por este programa, que la verdad, pues queremos que sea de gran bendición. Exacto. Para todos los que lo vayan a escuchar y ver. Ahora sí, entramos con el tema, ¿qué es el arrepentimiento? Pastor Juan Carlos, ¿nos puede comentar algo? Usted ha vivido, lo ha visto personas que se arrepienten, que no se arrepienten, pero en esencia, ¿qué podría ser el arrepentimiento para aquellos que nos escuchan y saber qué están viviendo, o cómo pueden vivirlo, o cómo pueden llegar a ese paso? Adelante, por favor, pastor. Amén, muchas gracias. Pastor Víctor, gracias por la invitación, es una bendición poder estar aquí compartiendo con el pastor Armandito, un gran amigo mío de tiempo, ¿verdad? Pues sí, hoy vamos a tener un tema bien importante y que es un tema de gran bendición que yo creo que muchos se han hecho esa pregunta, ¿verdad? Porque de repente vemos personas que están en fuego y de repente como que se apagaron, ¿verdad? Pues sí, el arrepentimiento es el inicio, ¿no? Para todo creyente en la fe. Y hablando básicamente de arrepentimiento nos lleva a la conversión, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, ¿verdad? No solo basta con arrepentirse, hay que convertirse. ¿Es correcto? Hay que convertirse y bueno, conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir explicando. Por ahora los voy a dejar ahí en stand-by y los voy a llevar a la cita bíblica, porque es algo importante siempre hablar a través de la palabra de Dios para que sea veraz, ¿verdad? Para que sea creíble, porque de repente hablamos de arrepentimiento, pero pastor, ¿dónde lo dice? Exacto. Entonces, qué historias, qué forma, qué manera y cómo Dios habla a través de su palabra. Amén. Es correcto, porque nosotros tenemos que llevar a las personas que nos escuchan, que nos ven, hacia dónde es y por qué es y cómo es, porque puede haber diferencias, porque en el mundo piensan, ya me arrepentí, pero no es cierto, nada más tuviste un pesar, un sentir, pero no llegaste a detonar ese poder que Dios da, esa gloria que Dios da, porque cuando tú te arrepientes pasas a otra dimensión, a otro nivel y a otra forma de pensar y actuar. ¿O cómo ve, pastor Armando? Definitivamente el arrepentimiento
pues realmente es un cambio de mentalidad, ¿no? Exacto, Para llevarte correcto. a una nueva dirección. Y pues bueno, creo que definitivamente cuando Cristo viene a tu vida, tú tienes la oportunidad realmente de, si te arrepientes de corazón y crees en Cristo, ahí es donde entra la salvación. Pero mientras nosotros no tengamos un arrepentimiento sincero, o sea, que no estemos cansados, porque se necesita tener un cansancio de la vida que uno lleva. Cuando ya estamos cansados de ese mismo vivir, entonces necesitamos ese cambio de mentalidad, ese cambio de dirección. Entonces ahí donde si ponemos la fe en Cristo es cuando realmente viene la salvación y viene el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es clave para que realmente uno pueda nacer de nuevo, mi Muy bien, amado muy bien. pastor Víctor. Entonces es un tema muy interesante, la verdad que porque decía muy sabiamente mi hermano Víctor que hay gente que dice, no, es que ya me arrepentí, pero realmente sigue practicando Tus lo acciones, mismo, ¿no? Dios, sí. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Así es. ¿Cómo va a ser? Como dicen por acá, ¿no? ¿Cómo va a ser? No, y es interesante porque hay personas que utilizan, y si te das cuenta en el griego habla el metaneo, ¿no? Que es el cambio de mentalidad, el darle vuelta a 180 grados. Me decía un amigo, es que doy mi vuelta a 360 grados. Le digo, pues sí, regresas al mismo sitio, no, son 180 grados, tienes que ser diferente, ¿no? Si antes eras enojón, ya no eres enojón, si eres alcohólico, ya no eres alcohólico, ¿no? Si realmente estabas mal de la cabeza, pues ahora ponte bien en la cabeza. Pero es algo interesante que se necesita el poder de Dios, porque no se puede llegar a ese nivel, porque puedes intentarlo con todas las fuerzas, y no sé si les ha pasado, y luego me platican y me dicen, no, ¿sabes qué? Cuando ya esté bien, voy a ir a la iglesia, cuando ya esté bien, papá, pues para que estés bien es estar en la iglesia. Yo creo que no vas en tu casa, te pones el curita y luego vas al hospital a que te hagan la operación, o te abres tú solito, pero el arrepentirse te ayuda y te da dirección, te da visión, pero sobre todo te trae una paz, que es lo contrario al remordimiento, porque cuando te arrepientes es algo que ya estás cargando, estás pesado, ya no quieres saber nada más, ya estoy harto de esta vida. ¿Cuántos no hemos escuchado de los que nos escuchan y nos ven y nos dicen, ya estoy harto de esta vida? Porque no han aprendido a vivir, porque están llenos de culpa, de situaciones donde caen. Pero es algo interesante que acaba de decir el pastor Armando, que debe de sentir esa carga. Dice que en hebreo me encanta porque dice que es el shuk o shuruk, que es, y habla acerca de volverse a cambiar, a no hacer lo mismo, a ser diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, es cuando empiezas a demostrar, no nada más a la gente, al mundo, a la iglesia, a tu pastor, sino a ti mismo, que realmente quieres tener, que Dios esté contigo, que sea tu autoridad, porque muchas veces cuando no te arrepientes es porque yo sigo siendo el mismo gobernante, yo sigo siendo el dueño de mi cuerpo, de mi alma, de mi corazón, de la situación, de la economía, y pues Así es. aquel que tiene todo en sus manos, sin que esté Dios, no progresa. Adelante, Pastor Juan Carlos. Así es. Ya aventamos el tema. Ya estamos Fluye. entrando en fuego. Bueno, para los que toman nota, ¿verdad? En el libro Exacto. de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí es importante que tomemos nota que arrepentimiento y conversión es un mandato. ¿Quién lo está diciendo? En este caso, Pedro. Así es. Pedro, ¿verdad? Pedro es quien dice arrepentidos y convertidos. Aquí el tema importante es que algunos confunden arrepentimiento con remordimiento. Perfecto, adelante. Yo creo que algunos, bueno, yo que fui en mi tiempo discotequero, ¿verdad? Llegaba con un remordimiento a casa y le decía yo a mi esposa, esta es la última vez, ¿verdad? Pero llegaba el fin de semana y volvía yo a caer, entonces no era una conversión, era un remordimiento, ¿verdad? Uh-huh. Sentías un remordimiento, Esa tristeza. una tristeza porque prometiste, en mi caso yo prometía que el domingo me iba a ir a la playa con mis hijas, con mi esposa, y que íbamos a preparar, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Pero resulta que el sábado para amanecer domingo yo terminaba igual y volví a sentir ese mismo remordimiento. Y tú compartiste algo importante, que fue lo que sucedió en mi conversión. Recuerdo que un día llegando al departamento donde yo vivía, le dije yo a Dios, estoy cansado de esta vida. Estoy seguro que hay una mejor vida que la que he llevado hasta el momento.
y ahí fue donde cambió todo. Entonces he entendido que para que la gente se convierta, tiene que estar verdaderamente cansado de la vida que ha llevado. Obviamente sin Cristo, ¿verdad? Entonces, en el mundo muchos hacen las famosas mandas, ¿verdad? Pero les gana la carne y vuelven a caer y sienten remordimiento, ¿verdad? Y entonces lo que tú compartías, muchos dicen, no, es que yo voy a ir a Jesús cuando ya deje de beber. Eso nunca va a suceder. En eso consiste, que se acerquen a Cristo para que Él les ayude, ¿verdad? Bueno, en mi caso, como me ayudó a mí, ¿verdad? Y importante entender esta parte también, que aquí nadie le prohíbe nada a nadie, sino que la misma palabra nos va hablando a nuestras vidas y nos va cambiando la forma de pensar y de actuar. Por eso no nada más es arrepentirse, también hay que convertirse. Amén. Adelante, hermanito. Sí, pues definitivamente mi hermano, el pastor Carlos leyó una cita bíblica que fíjate que como siervos de Dios tenemos que tenerla siempre presente, porque lo primero que predicó nuestro Señor Jesucristo cuando entra al desierto en Mateo 4, ¿verdad? Que 3 veces fue tentado, está en un desierto y sale del desierto. La primera predicación que hace es exactamente lo que comentó, ¿verdad? Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y decía el pastor Carlos un punto bien importante. Jesús dijo también, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero un engaño que hace el enemigo es precisamente como, hay gente que tal vez de los que estamos aquí nos lo han expresado, pastor, de que dice, no, yo ahorita estoy tomando, o sea, ¿para qué me acerco a Dios? Pues es ahí donde precisamente va a empezar a obrar el Espíritu Santo, cuando tú haces ese pasito como mi hermano Carlos Calderón, el pastor, ¿verdad? De que dijo, no, yo estoy cansado, y le habló de corazón. Fíjate que yo voy a los centros de rehabilitación, pastor. Adelante. Y les comento que, les digo, a ver, levanten la mano los que sinceramente estén cansados, porque pueden estar en el centro de rehabilitación, los chavos, señores, y de todo tipo de edades, hay desde 11, me he topado desde 11 años con problemas ya de alcoholismo, de drogadicción, y hasta los 60, 70 años, ¿no? Pero hay veces, hay gente que ha repetido mucho los centros, y les digo, es que para que haya la transformación en tu vida, para que se produzca ese nacimiento de nuevo, realmente tienes que estar cansado. Y es sencillo, cuando Dios le habla de corazón, aplicamos un Jeremías 33:3, ¿no? Que dice, clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, les decía que muchos incluso están en los centros de rehabilitación, porque alguna vez dijeron, Dios mío, ayúdame, pero en su voluntad no cedía, nada más como decía mi hermano, ¿verdad? Nomás había esa tristeza, ¿verdad? Pero no había ese querer, esa voluntad de realmente agarrarse de la mano de Dios, poner la fe en Cristo para que ocurriera esa transformación. Amén, amén. No, y es interesante, porque realmente para que, lo volvemos a repetir, para que haya un cambio, todo que nos escuchas, que nos ves, el cambio empieza con un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón de que no lo quiero volver a hacer, porque puedes tenerlo en la mente, pero no bajas al corazón, ¿no? En mi mente ya llevé a mi familia a la playa, en mi mente ya compré lo que necesitábamos, en mi mente ya lo hice, pero realmente cuando llegas y ejecutas y haces, no llega a la realidad, pues no está funcionando. Pero ¿sabes qué es interesante también? Y hay que tocarlo, y lo voy a decir con muchas pincitas, porque también pasa dentro de la iglesia. O sea, estás en la iglesia, vas a la iglesia, pero tu actuación o tu manera de actuar afuera, no se ve que haya un arrepentimiento. Sigue siendo el mismo enojón, el iracundo, sigue siendo el mismo mentiroso. Wow, pues entonces está tremendo, porque realmente ¿de qué arrepentimiento me hablas? Entonces la iglesia está funcionando o no está funcionando. Y ahí es cuando la gente de afuera dice, no, pues para ser como ellos, pero es que realmente nosotros necesitamos vivir ese arrepentimiento, y es algo no mágico, sino es algo que decides tú, el querer cambiar, transformar y decir, ya no más, ¿no? Claro que va a costar. Yo me acuerdo que cuando empecé en mis inicios, a mí me encantaba la borrachera, y dije, bueno, sí, ya llegaba a la iglesia, y luego llegaba medio cueta a la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios llegó y palpó mi corazón. Y me acuerdo cuando estamos en una oración, yo todavía estaba así, en mi tubí cristiano, soy o no soy, ¿no? Y de repente en Mateo 8, y habla acerca del leproso que lo toca, y yo me sentía sucio, y sentía como Dios estaba tocando, y me la pasé 3 horas de la oración, llora, y yo, como la persona, yo llorando, ¿no? Pero era algo sincero, era algo que yo
yo le decía, estoy harto de esta vida, de llegar a mi casa, tener el cuarto, estar vacío. Aunque ganábamos dinero, aunque teníamos una profesión y aunque teníamos todo lo que el mundo nos podría dar hasta cierto punto de lo que quiere la gente, pero se sentía uno vacío, ¿no? Y cuando ya llega Dios, empiezas a ver que ese vacío lo necesitabas, pero algo es cierto, es arrepentirse, porque tú no puedes jugar al doble ánimo, a la doble persona, porque eso es garrafal y está peor. Pero hoy queremos tocar también, y vamos a hacer un poquito, a ver si podemos hablar más, de qué sería, en vez de estar arrepentido, tener remordimiento. ¿Qué serían escenas de remordimiento? Porque tú acabas de decir algo claro, y por eso también la invitación, dentro de los grupos, dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro de las escuelas, pueden decir que sí, pero realmente puedes diferenciar cuál es el arrepentimiento y cuál es el remordimiento. Porfa, Pastor Armando, y luego pasamos con Juan Carlos. El remordimiento es, a diferencia, es un sentimiento Bien. de tristeza, de pesar, que normalmente es producto de la consecuencia del pecado. O sea, a todos nos pasó, cuando por primera vez tal vez hiciste algo que no era correcto, pero Dios en su infinita sabiduría nos dejó ese timbre que es de la voz del Espíritu Santo, que se llama conciencia. Es correcto. Cuando por primera vez incurrimos en algo, ¡pum!, se activó esa conciencia. Yo les decía precisamente hace rato en un centro de rehabilitación que tenemos 3 tipos de voces, todo ser humano. Tenemos la voz propia, nuestros pensamientos propios. Dios nos dejó en libre albedrío. Tenemos los pensamientos del Espíritu de Dios. Y los pensamientos, como dice Efesios, ¿verdad? Efesios 6, ¿no? Los dardos de fuego del maligno, que ahí está mandando sus dardos aquí en la mente. Entonces esos son los 3 tipos de pensamientos. El que va a ganar, lógico que cuando no conoces de Cristo, automáticamente somos títeres del diablo, del enemigo, porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, pastor. Entonces realmente ocurre cuando, por ejemplo, yo andaba en el mundo y pequé así fuertemente, dije, no puede ser, ¿por qué hice esto? Hubo esa conciencia, pero comenté eso de las 3 voces porque viene esa vocecita que te quiere justificar. Te dice, no te preocupes, hombre, ya como quiera, ya te consideraban pero si eso. los demás lo hacen. Ajá, sí, o sea. Pero no fue tan malo. Ándale, sí, o sea, la típica no hay vocecita problema, lo que te pagamos hace la como siguiente que quincena. te hace sentirte bien, ¿no? No, inclusive, Adelante. perdón que te Chale, interrumpa. chispa, fuego, echamos acá. Inclusive, de repente te puedes llegar a encontrar gente en el cristianismo que te dicen, vamos a echarnos una. No, brother, pues de ahí voy saliendo. No, la palabra de Dios dice que lo que entra no contamina al hombre. Mira, hizo yo mejor esa. Le digo, ¿sabes qué? Sí, pues realmente no lo lleven a cabo. Dios no se equivocó. Le digo, pero ¿qué tal te aflora la cultura después de que ya te tomaste unas 5? Si eres iracundo y mal hablado, por eso Dios no se equivocó. Lo que entra no contamina. Lo que contamina es lo que sale después. Le digo, así es que mejor no entres ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es remordimiento? Un ejemplo, ¿no? Para los que nos están viendo, remordimiento es algo así. Por ejemplo, en mi vida antes de Cristo era, mi amor, lo siento, no vuelve a pasar. Y la realidad es que volvió a pasar y volvía a pasar, porque era remordimiento. Ajá. Aquí es importante entender que es antes de Cristo, ¿verdad? Por eso es importante venir a los pies de Jesús. Exacto. Porque solo con Él obtendremos la victoria. Entonces, arrepentimiento. Adelante, Arrepentimiento es, primeramente, reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Amén. Que necesitas un cambio en tu vida, ¿verdad? Reconocer que has hecho sufrir a tu familia, que has prometido y no has cumplido, ¿verdad? Entonces, reconocer. Y después de reconocer, confesar. Confesar que necesitas la intervención divina del Todopoderoso, ¿verdad? Porque de lo contrario no va a suceder. Tercero, renunciar. Tiene que haber un cambio de mente y de corazón. Así es. Tenemos que renunciar al pecado. Renuncio a mi manera de vivir. Renuncio a vivir independientemente separado de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga un arrepentimiento genuino y, por añadidura, por decirlo así, la conversión, ¿verdad? Entonces, de remordimiento a arrepentimiento, ¿verdad? Porque el arrepentimiento te lleva a decir, porque sí vamos a fallar en nuestro inicio, es una batalla, ¿verdad?
Pero ya no vas a decir lo siento, ahora vas a decir perdón. Y en el perdón que tú recibes por la gracia y misericordia de Dios, ya no lo vuelves a hacer. Porque ahora el Espíritu Santo, quien mora en nuestro corazón, es el que nos redarguye, nos instruye y nos corrige, ¿verdad? Entonces, el ejemplo, entonces al renunciar, automáticamente nos alejamos del pecado y de ser desobedientes a Dios, porque ya hay algo que nos dice, como hijo de Dios, tú ya no vas ahí. Amén. Sí, es que es algo interesante porque cuando hay remordimiento es egoísmo totalmente. Yo todavía puedo, yo todavía lo puedo hacer, no estoy tan mal, lo puedo seguir llevando, soy autosuficiente, nada más cometí este error, lo demás ya no va a suceder y te confías. Y ahí es donde el enemigo te tiene en una cárcel porque es una realidad. Vivimos en un mundo espiritual. Por aquellos que dicen que no es cierto, claro, acércate a Dios, empiézalo a buscar y vas a ver cómo se multiplican los problemas, vas a ver cómo la oscuridad te empieza a atacar. Dicen, es que esto no es cierto, no existe. Claro que existe. Y Dios nos ayuda, por eso dejó su Espíritu Santo. Porque cuando no está el Espíritu Santo, por más que quieras entregarte, no, vas a pensar en que tú puedes, tus fuerzas, tus pensamientos y sobre todo tu mentalidad te va a decir, no, hasta aquí, no les hagas caso. Pero cuando ya estás harto y intentaste por todos lados y ya fuiste hasta con el de las cartas, con todos y ves que sigue siendo lo mismo, ahí es cuando ya entra el Espíritu Santo, ¿no? Un día estaba oyendo y me encantó esto. Yo antes estaba viviendo ahí por el Parque de las Palapas, donde está la iglesia Cristo Rey, en el centro, a un costado, y empezó el sacerdote a dar ¿cómo se llama? Pues la prédica, el sermón, y la verdad fue muy padre porque le empezó a hablar, ¿no?, acerca de las personas que tienen el poder adquisitivo, tienen una enfermedad y tienen malas costumbres y buscan por todos lados, ¿no? Y puso muchos ejemplos de que todos lados son, y al final le dice, porque ya cuando se gastó todo, ¿por qué vienes a Cristo? ¿Por qué vienes a Jesús? Y esto es interesante porque desde ahora nosotros podemos arrepentirnos y decirle, ¿sabes qué? Quiero cambiar. Y a veces no, el arrepentimiento ya llega cuando ya perdiste familia, ya perdiste salud, ya perdiste negocio, ya perdiste muchas cosas. Y ahí es cuando te das cuenta de la torpeza que has hecho en no aceptar a Dios. Porque realmente cuando no lo entiendes, no lo comprendes, vas y chocas a cada rato. Y lo que quiere hoy Dios es decirte, ¿sabes qué? No necesitas seguir chocando más. Ven, búscame, entiende que yo he extendido por todos lados mi corazón, mi alma, porque luego ahora ya subes a los microbuses y escuchas alabanzas, escuchas prédicas, en el internet puedes buscar, o sea, realmente Dios está muy cercano. Los que están lejanos son los que están en remordimiento, ¿no? Entonces, y también quería poner un ejemplo muy de Judas, ¿no? El que traicionó, o sea, él, ¿qué tuvo? Arrepentimiento, remordimiento. Hizo lo que quiso, buscó, consiguió dinero como él quiso, no consultó a Dios. Ahí es donde podemos ver, y se puede repetir en muchas personas. Yo quiero buscar a mi manera, a mi forma, el como yo creo, el como yo pienso, como creo que es el reino de Dios. Y realmente, ¿cómo va a terminar? Solo y con un corazón despedazado, porque él se sintió mal cuando dijo, no, pues yo nomás lo entregué para que lo cuestionaran, no pensé que lo fueran a maltratar, que lo fueran a matar. Es que nunca piensas. Y sin embargo, ahí está el buen Pedrito, ¿no? También lo negó, le dijo, no te quiero, no nada, pero después sintió en su corazón, que eso es lo interesante, una congoja y dijo, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Y de repente, ¿qué le dice el buen amado pastor Jesús de Nazaret? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Claro. Y esto, ahí es donde él cambia su mentalidad, su corazón, porque él era arrogante, pesado y tuvo que ser sublime, tranquilo. Fíjate, adelante, Víctor, por favor. Que ahí tenemos un claro ejemplo de remordimiento y arrepentimiento. Ok. Judas tuvo remordimiento por lo que hizo, pero no se arrepintió. Exacto. Aunque por ahí algunos dicen que sí se arrepintió, pero no sé de dónde lo sacan. Ya estamos arriba, pero ahorita me cargo yo de mí. Y entonces, todo lo contrario a Pedro, ¿verdad? Él sí se arrepiente. Claro. Alcanza misericordia. Entonces, Judas, remordimiento por lo que hizo, y Pedro, arrepentimiento. Es el claro ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, para los que toman nota, leerles un versículo más tocante al tema que estamos viendo en los Salmos, capítulo 90, versículo 3. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. ¿Por qué comparto esta cita? Porque yo creo que la mayoría de nosotros, cuando nos convertimos genuinamente, viene un quebranto en nuestras vidas. Yo fui fuertemente quebrantado. Recuerdo que llegaba yo, la última vez llegué al departamento,
A mí me gustaba mucho poner una canción, porque no puedo decir alabanza, o no sé si estoy mal, corríjanme, de Samuel Hernández, Levanto mis manos. Entonces, recuerdo que lo que él decía, yo levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Realmente yo ya estaba entrando en un quebrantamiento tremendo. Así como decía la canción, o como dice la canción, así me sentía yo, ¿verdad? Sin fuerzas. Y ya después puse ahí, cansado del camino, ¿verdad? Sediento de ti. Vino un quebrantamiento y por ende vino una conversión genuina, sin margen de duda. Sí, Señor, pero es que yo soy discotequero y gano mucho dinero, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Digo, y si realmente ser discotequero ganas dinero fácil en 3 días, ¿verdad? Pero cuando yo me convierto al Señor, entendí perfectamente que yo ya no pertenecía ahí. Y entonces, en la misericordia de Dios, me ayudó en 2 cosas. Dejar el alcohol, así, de golpe, aunque muchos me decían, te vas a morir, porque toda tu vida tomaste. Y le digo, no me voy a morir. Y no me morí, aquí estoy ahora compartiendo, ¿verdad? Entonces, fue genuino. No hubo margen de duda, ni cuestioné a Dios, sino que a raíz del quebrantamiento, que estaba yo realmente cansado de hacer sufrir a mi esposa, que tal vez por ahí me esté viendo, a mis hijas, ¿verdad? Se van a acordar ahorita que les prometía, como por ahí dice una canción, prometes y nada, ¿no? De nada. Pero bueno, espero que estén siendo fuertemente bendecidos. Ahí pusimos el ejemplo, remordimiento y arrepentimiento, ¿verdad? Sí. Algunos sienten remordimiento, medio se convierten el domingo y el resto de la semana, bueno, pero aquí quiero recalcar algo y cedo el micrófono, ¿verdad? Porque ya veo, hermanito, que ya la tiene. Me encanta porque parecen arrancones. Antes que se me vaya. Creo que se me fue. Creo que como ministros, hemos dejado de predicar arrepentimiento, ¿verdad? Hemos dejado de predicar arrepentimiento y tristemente lo hemos notado porque muchos se alejan de Dios, porque es necesario hacerles ver que hay que arrepentirse. Jesucristo mismo lo hizo, después de que fue bautizado, ¿verdad? Empieza su ministerio y ¿qué dice? Arrepiéntanse porque el reino... Bueno, sí, ahí está la clave. Bien, pues hay un ejemplo que la mayoría de la gente tal vez se lo sabe y es la del hijo pródigo, ¿verdad? Definitivamente. Y hay veces así como hijos de Dios, nos ha tocado ver, lo vivió David. Sí. David, un hombre totalmente entregado a Dios, un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios, fíjate qué tremendo. Pero sin embargo, por ejemplo, David, hubo ese momento, ese descuido espiritual que tuvo en la relación con Dios, porque tuvo un tiempo de ocio, en lugar de salir a la guerra. Pues era tiempo de guerra, Dios dice la palabra, era tiempo de guerra y él, vaya. Sí, me quedo a descansar, ¿no? Y esos tiempos de ocio, qué tremendo, porque ahorita esos tiempos de ocio, muchos de los hijos de Dios, lejos de estar en la presencia de Dios en esos tiempos que te regala el Señor. Remárcalo, porque es una realidad sí, en la actualidad. Remárcalo. Definitivamente se meten en las redes sociales y quieras o no, te está entreteniendo ahí el enemigo. Si tú no inviertes las redes sociales para las cuestiones espirituales, para alimentarte a través de, como decías, de una prédica, de unos salmos. Hace poquito, por ejemplo, me decía una sierva de Dios, decía, oiga, ¿no ha escuchado los salmos con blues? Y luego, o sea, con el sonido de blues, sí, digo, no. Y dicen que están hermosos, brother. Entonces, que tocó, que lo puso ella en su negocio, decía esta sierva de Dios, porque tiene un negocio, y una persona, una trabajadora fue quebrantada, una hija de Dios. Pero la hija de Dios anda así, pues medio, ¿no? A lo mejor con remordimientos, no tanto con arrepentimiento. Pero bueno, el punto es que para no hacerles el cuento muy cansado, bueno, no es el cuento, ¿verdad? Lo que dice la palabra, para darte el paso, Víctor, realmente el rey David tuvo ese descuido espiritual. ¿Por qué? Porque muchas las veces cuando tú estás en una etapa donde aparentemente todo está bien, Dios te ha levantado, te ha dado riquezas, te ha dado poder, te ha dado conocimiento, te ha dado inteligencia, sabiduría.
ahí pueden suceder los grandes descuidos, ¿verdad? Entonces, siempre creo que yo siempre digo que el mejor líder de líderes es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo siempre nos va a incomodar y siempre vamos a tener cada quien un aguijón, porque ese aguijón nos tiene que motivar a estar en la presencia de Dios, y el apóstol Pablo lo sabía. Entonces, el rey David, pues en ese descuido espiritual, pues terminó adulterando, luego terminó asesinando, y de ahí vinieron todas las consecuencias del pecado, pero ya eso es otro tema. Pero todo es producto de... Eso pero es para otra invitación. Ajá, pero oigan, pero sin embargo, ¿saben qué? Llega el profeta Natán y le dice muy sabiamente, ¿no? El relato, ¿no? Y él sabe que él era esa persona que había pecado, ¿no? ¿Y qué hace David? Se humilla delante de Dios, a diferencia de Saúl. David, otro punto de remordimiento y igual arrepentimiento. Ajá, sí, es correcto. Saúl es un acto de remordimiento, que Saúl le se sentía mal, pero nunca hizo nada para cambiar. Exacto, le interesaba más la opinión de la gente. Y volviendo al tema, si le suena familiar, no es mera coincidencia, ¿verdad? No es nada personal. Bien. Entonces, y resulta que volviendo al tema del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿qué hace? Estaba con el padre, estaba bien, y quiso experimentar la vida fuera del padre. Como hay hijos de Dios, como lo decía mi hermano Carlos, debemos de entender que cuando venimos a Cristo, dice la Escritura, separados de Él nada podemos hacer, entonces tenemos que permanecer en Cristo. Sin embargo, este hijo, que era el hijo menor, representaba a aquel hijo que traía inquietudes por el mundo, y se va a conocer el mundo y dice que se desgastó su dinero perdidamente, ¿no? Entonces ya cuando ya no tenía nada, es ahí donde mucha gente, precisamente como tú mencionabas el ejemplo ahorita, Víctor, de las personas que en su momento perdieron muchas cosas, y es ahí donde tristemente es cuando andan volteando a ver al Padre, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de la gente llega a veces por dolor. Yo tengo una cita bíblica que en lo personal para mí ha sido de mucha bendición, y dice 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, fíjate bien, hay un tipo de tristeza, como le decía a mi hermano, que cuando ponía las canciones de Samuel Hernández, de Cuando Levanto, quieras o no, esas canciones, se oran por esas canciones, y creo que en su infinita misericordia le han de decir a Dios, Dios toca los corazones, y está obrando el remordimiento en él, para precisamente que después, porque no todos los que tienen remordimiento tienen un genuino arrepentimiento. Es correcto, bien. Entonces, después, pero ya le estaba preparando el corazón. La tierra estaba moviendo. Y lo indujo a esa tristeza para que realmente un día se rindiera completamente de Dios. Entonces es lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo ya cuando estaba comiendo ahí, no tenía dinero, tenía mucha hambre, y veía ahí la alimentación de los cerdos, y yo anduve limpiando los cerdos, digo no cerdos, marranero le llaman allá en el Mante, no, anduve limpiando marranero, cochinero. No me gustaba, negociaba con mis hermanos, ¿no? Porque mi padre se dedicó un poquito a hacer chorizo de puerco, y pues compraba los puercos y tenía los marranos, y no, hombre, olvídate. Es intenso mucho. El olor de cuando le echas la comida, vamos, están todos amontonados, pero con todo, ¿no? Entonces yo me imagino cuate. ¿Cuál era la desesperación y el hambre, la necesidad? Ajá. Pero ahí es donde se abre en la infinita misericordia, ¿no? Y viene la cita bíblica que dijo una vez el apóstol Pablo: cuando estoy débil, entonces estoy fuerte. Su cuerpo realmente estaba sufriendo emocionalmente, estaba sufriendo físicamente, estaba sufriendo, lógico, espiritualmente, porque estaba alejado del Padre, y ahí es donde realmente se empezó a poner la mirada nuevamente hacia el Padre, ¿no? Y eso es lo que a veces Dios tiene que permitir, porque a la gente a veces está bien y le quieren hablar de Cristo, y ese es en la mayoría del ejemplo de nosotros. Yo busqué a Dios, sinceramente, no cuando las cosas estaban bien. Sí, de hecho, ahorita que tocas ese tema, yo me identifico mucho, ¿verdad? Porque aparte de esa canción de Samuel Hernández, había otra que haz de cuenta que la compuso para mí Lily Goodman, ¿no? Porque dice, me di la media vuelta y sin dije, dolor, no necesito de ti ahora, ven después. Y me llevó a recordar cuando subí al nivel de director general de esa discoteca. Prácticamente le dije, Señor, permíteme. Yo todavía no era cristiano, ¿verdad? Entonces, en mi época, en mi tiempo, no te necesito. Pero me identifiqué porque fue ahí cuando perdí la brújula
y perdí todo, ¿verdad? Al grado de que puse en peligro mi matrimonio, ¿verdad? Pero gloria a Dios que tuvo misericordia de mí, se compadeció y me dio la oportunidad de que se restaurara. Pero ese ya para otro programa, ¿verdad? Entonces, ya tenemos no varios te temas. autoinvites, Ya no te tenemos- autoinvites. no, sí, estás invitado. Pero de verdad No, es que aquí está mi hermano Aarón de también. verdad que Mándale saludos, Aarón, mándale saludos. Saludos para mi hermano Aarón, que aquí está. se está porrito gozando, número uno. se está ministrando. No, está como arrancó, también quiere entrar. Tendrás tu oportunidad, tendrás tu Está oportunidad. llegando el Adelante, adelante. arrepentimiento. Ahora entiendo. Creo que estaba yo, no estaba yo arrepentido, estaba yo ahí, ¿no? Sancochadón. Quiero poner ejemplos de arrepentimiento, ¿verdad? Para que quede, Se nutra más el tema. quede bien Correcto, bueno. especificado. Pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, por favor. No, voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? Y lo anoté para que no se me fuera a escapar. Ejemplos de arrepentimiento en la Biblia incluyen a Pedro, lo que acabas de compartir, quien lloró amargamente tras negar a Jesús, pero luego fue restaurado. David, que también lo mencionaste, reconoció su pecado de adulterio y asesinato de Urías, escribiendo el Salmo 51. Amén. ¿Verdad? Después tenemos otro ejemplo de arrepentimiento, Zaqueo, el recaudador de impuestos que permitió devolver lo robado, y el pueblo de Nínive que se humilló y aceptó el mensaje de Jonás, salvándose de la destrucción. Está tremendo, ¿verdad? Miren, algo que es digno de imitar del rey David es que él nunca se justificó, sino que siempre reconoció su falta delante de Dios, ¿verdad? Entonces es importante que nos arrepintamos, que no nos justifiquemos, ¿verdad? Es que le puse la mano a mi esposa encima porque me habló fuerte y que no, se está justificando, ¿verdad? Digo, porque hay casos, ¿verdad? Hay casos que aún cuando, entendemos que hay una batalla en el inicio, ¿verdad? Porque la carne siempre quiere el pleito, ¿ah? Y he entendido en este caminar en la fe, he compartido que, por ejemplo, si tú creciste en un hogar de papá y mamá y lleno de amor, tu forma de actuar es diferente a alguien que no tuvo la figura paternal en casa. Entonces imagínense, para mí, desde el vientre de mi madre, yo sufrí durante 30 años todo ese rechazo, y aún ya en Cristo yo lloraba. ¿Por qué? Porque no podía ser libre del rechazo. A mí nomás bastaba con que me dijeras, no quiero, para mí era una bomba. ¿Por qué? Porque yo tenía muy marcado ese espíritu de rechazo, y entendí y comprendí que desde el vientre de mi madre no fui deseado. Entonces yo no tuve figura paternal. Entonces imagínate el trabajo, no tienes un padre que te coachee, que te diga, hijo, hazle así, no, por acá no vayas, ¿verdad? O cosas de adolescente que tú necesitas saber de que tu padre te dirija, ¿verdad? Entonces, pues, matrimonio, no tuve padre. Entonces, así como Dios me iba ayudando, porque ahora que estoy en Cristo, he entendido que Dios nunca ha estado ausente de su creación. Amén. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios, y entendí que Él siempre estuvo conmigo. Amén. Y que ahora que soy su hijo, está más que antes. No, y tocaste un punto interesante, también lo tenía anotado, y es correcto. La persona que no llega al arrepentimiento y nada más tiene remordimiento es aquella persona que justifica todo lo que hace, todo lo que está pasando. Y es no, que me eché unos tragos porque antes de irme y no me trataste siente mal, no me diste de cenar. ese dolor. El problema son los demás, no soy yo. Sí. Y eso está tremendo, porque en esa mentalidad y en ese pensamiento jamás vas a llegar a ningún lado. Bueno, más hondo, más hondo, más hondo, más hondo. Hoy queremos mandar también, voy a hacer una pausa, voy a mandar saludos a todos aquellos que están conectados en las redes y vamos a mencionarlos. Pedro Vidal, bendiciones, dice, consultores, asesores HR, saludos a hijo. mi suegro, pastor Juan Carlos, saludos hijo. Porra. Pastor Pedro Vidal, Oliver Velázquez, pastor, estuvo con nosotros hace 8 días. También tenemos aquí Iglesia Fuego de Salvación. Saludos a mi amada esposa Losmi, profeta, Dios lo cuide, lo guarde. Bendiciones, amados siervos, que Dios los utilice. Yoshi Casillas, gracias Yoshi. Adonías desde Veracruz nos está viendo. Iglesia Cristiana Elim en Playa del Carmen también está con nosotros. Bendiciones a todos, tema interesante.
Fuego de Salvación, mi esposa y amigos, Dios los bendiga, los cuide, los guarde. Son los que se han conectado y han dado. Y recordamos que nosotros estamos en vivo en la 107.3 FM, Estéreo Fe, Radio Amor y Esperanza, tu emisora de confianza en Playa del Carmen. Estamos en vivo. Saludos, pastor. Y la 100.1, Fuente de Vida, Proyecto 21, Cancún, Quintana Roo, México. Aquí vamos a estar y van a estar retransmitiendo nuestro programa Café con Fuego. Y les recordamos, Iglesia Fuego de Salvación, WhatsApp para cualquier comentario, 99-8409-7349. Vuelvo a repetir, WhatsApp para Iglesia Fuego de Salvación, 99-8409, WhatsApp 99-8409-7349. Estamos viendo el poder del arrepentimiento, estamos viendo qué es el arrepentimiento y la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Pero ahora lo que vamos a tocar este tema, ¿cómo saber si es verdadero el arrepentimiento? Acabas de tocar unos puntos, yo traje también algunos, vamos a irlos comentando, no sé si gustan, y ya los vamos a ir desmenuzando. El primero que me gustó y lo puse aquí es dolor por haber ofendido a Dios y por las consecuencias que hay. Porque si no hay ese dolor por haber ofendido a las personas o a alguien, lo acabamos de decir, no se puede. Y lo tengo en 2 de Corintios 7:10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. ¿Cómo ven? Comentarios. Sí. Arranquen. Yo, antes de que se me acaben las palabras. Hombre de pocas palabras. Antes que me roben las palabras. Adelante. Así no. Bien desesperado como los niños, ¿no? Definitivamente ese punto que marcaste es de que realmente ofendimos a Dios, ofendimos a las personas que amamos, que están a nuestro alrededor. Creo que es una gran verdad, ¿eh? En lo personal voy a comentar un poquito de mi testimonio. Yo no me quería acercar a Dios porque un amigo que es cristiano, le llamo mi compadre, él en su momento presentamos a uno de nuestros hijos delante de Dios y él fue el testigo, ¿no? Y le decimos compadre. Pero el punto es que compadre, me invitaba a su iglesia y yo veía religión, tú, Pastor Víctor. Entonces, cuando voy a un retiro espiritual, fui porque traía ciertos problemas ya matrimoniales, traía problemas, pues ahora sí, donde no traía paz por cuestiones laborales. Entonces, creo que fueron señales donde ya ese sufrimiento, de acuerdo a la cita bíblica que hablaste, era un sufrimiento que Dios ya estaba permitiendo, porque Dios me quiso hablar por las buenas, porque en su momento le reclamé a Dios, te soy franco también, sí. Porque a lo mejor dije, oye, ¿por qué no me hablaron antes o esto? Pero Dios me mostró cuando te querían hablar y tú miraba religión, exacto, ¿no? Exacto. Decías, es que yo soy católico, ¿qué va a andar haciendo? Pergamino, ¿no? Como bueno, yo soy católico, pero ni siquiera, ni siquiera uno oraba, ni siquiera agarraba la Biblia, ¿no? Ni menos iba a la iglesia. Oye, cuando... ya que me convertí, le digo, Señor, yo creo que me estabas observando y me decías, ¿y qué más? El punto es que voy a un retiro y definitivamente me dijeron, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Dije, pues sí, pero realmente yo veía a los hombres que daban los temas en ese retiro y a pesar de que de pequeño te crean, tal vez llevándote a la iglesia y todo, te digo, llega un momento en donde si no tienes ese seguimiento de parte de la familia o de amigos o realmente tuviste ese encuentro con Dios, es fácil de que te pierdas. Y me perdí precisamente en los bienes, en las cuestiones materiales que el mundo te ofrece. Sí, fui millonario, brother, la verdad. ¡Gloria a Dios! Porque traía 12 millones, ¿no? 12 millones de esos de melón, ¿no? 12 millones. El punto es que estando ahí acepto el retiro, ir al retiro porque traía problemas, vuelvo a repetir, de tipo matrimonial y traía problemas laborales, no traía paz. Ahí les va para que se lo anoten de favor. Este es un tip. Si tú no traes paz en tu corazón, es una señal de que Dios te está hablando para que lo busques. Repítelo, por favor. Si tú no tienes paz en tu corazón, es una señal de que Dios está hablándote a tu vida. Si tú ya tienes una relación con Dios, pero realmente no traes paz, significa que tienes que mejorar esa intimidad con Él, ¿verdad? Esa oración, esa meditación en la palabra, o tal vez has descuidado la congregación. Entonces esa es una señal cuando no traemos paz. La paz es poder de Dios. Mientras mejor tengas relación con el príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, exacto, pues vas a tener paz. Pero si no traes paz y están sucediendo muchas cosas en tu vida, es porque Dios está hablando a tu vida. Bueno, el punto es que yo no traía paz,
por un producto, una cuestión laboral, y voy a ese retiro y veía a los hombres hablando muy seguros de Dios, y vuelvo a repetir, a pesar de que pequeño te llevaban a la iglesia, decía, ¿será que Dios existe? Soy ingeniero químico de profesión y lo comento porque me di cuenta también, para comprender un poquito a los hombres de ciencia, la ciencia pelea mucho con la fe. Correcto. Cuando sin saber que la ciencia misma la Es proporciona el parte, Señor, sí, y es parte de la fe. Pero bueno, el punto es, espíritu de Dios. entonces reconozco a Jesús como Señor y Salvador, y después oran para que reciba el Espíritu Santo, pero un arrepentimiento genuino. Y prueba de ello les voy a decir, para la gloria de Dios, en los retiros cuando vas, normalmente invitan a algún familiar o algo para que te reciba. Así es. Al término. Y recuerdo que en la iglesia allá de Ágape en Nuevo Laredo había, pues es la iglesia más grande, había como 500 miembros, ¿no? Y delante de todos vi a mi esposa sentada, porque al último tú cierras, y le pedí perdón de todo corazón, llorando con un quebrantamiento genuino por todo el daño que hicimos, ¿no? Una de las citas bíblicas que para mí, se los comento para aquellos que nos escuchan, que ha sido de mucha bendición para mi vida, porque yo entendí por qué el ser humano siempre hace el mal. Gálatas 5:17, porque el mayor enemigo de uno es uno mismo. Es correcto. Dice, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Entonces, cuando yo lo escucho a través de una de las personas que estaba compartiendo, dije, ahora entiendo por qué mi tendencia es hacer el mal. ¿Por qué no puedo? Porque definitivamente tú lo decías, Vic, creo que tú también, mi hermano, para que no se sientan mal, ¿verdad? Entonces, creo sinceramente que, ay, ya se me fue el avión, les digo. No es la edad. Es que sinceramente necesitamos al Espíritu de Dios. Porque mientras el Espíritu de Dios quiere amar, la carne quiere odiar. Exacto. Mientras el Espíritu de Dios quiere decir la verdad, la carne quiere mentir, y así, y están jalando entre sí, pero va a ganar el que más alimentemos. Entonces, damos gracias a Dios, porque dentro, lo decía mi hermano, el pastor Carlos Calderón, entramos a Cristo y hay cosas que a veces a lo mejor sí las entregamos. Por ejemplo, el pecado principal, que a lo mejor en tu caso era el alcohol y esto, por ejemplo, en el mío eran muchos, ¿verdad? Dilo. Dejémoslo No así. alcanzaría el programa. Dejémoslo así. Media hora en el programa y sigue. Así, 3 días después, ¿no? ¿Cuánto pecado? Síguele. Oye, entonces el punto es que cuando realmente hay una conversión, realmente va a haber un cambio de tu actitud. Correcto. Por ejemplo, era muy grosero yo, uno de los pecados, y cuando viene el Espíritu Santo me di cuenta que no salían groserías. Dije, wow, Señor, tremendo, ¿no? Pero sin embargo, después estamos en el proceso donde hay cosas que Dios, durante el proceso donde estamos caminando, Dios sigue limpiándonos y purificándonos. Amén. Hasta alcanzar, como dice su palabra, el varón a la estatura Del varón perfecto. del varón perfecto. Bueno, Entonces, adelante, estamos viendo componentes claves de arrepentimiento. Amén. Amén. Correcto. ¿Cuál es el que compartiste? Mira, ahorita primero es el dolor por haber ofendido a Dios y sus consecuencias. El texto bíblico, ¿cuál fue? Segunda de Corintios 7:10. Que es dolor o pesar, ¿no? Así es. Un profundo dolor, primeramente, de haberle fallado a Dios. Por ejemplo, los que en su momento fuimos infieles a nuestras esposas, hay un dolor, ¿verdad? Profundo, y el Espíritu Santo te lleva a pedir perdón, primeramente haber fallado el pacto ante Dios, ¿verdad? Y después a tu esposa, obviamente. Entonces, otro de los componentes, reconocimiento, ser consciente de haber actuado mal, haber cometido un error o haber seguido un camino equivocado, que era lo que compartí hace un momento, haber vivido independientemente y separado de Dios, ¿verdad? Haciendo las cosas a nuestra manera, porque lo digo yo y porque se hace así, pero vivíamos, yo digo, es fuerte la palabra, pero es real, éramos ignorantes en la fe, ¿verdad? Éramos ignorantes en el conocimiento y actuábamos de una forma que a Dios no le agradaba. Por eso es bien importante, que algo que yo le recomiendo siempre a los ministros, con los que obviamente son mis amigos, y a los congregantes, es: no olvides de dónde Dios te rescató. Exacto. Porque antes de Cristo, esa es la esencia, porque antes de Cristo el diablo gobernó nuestra vida y él sabe cuál es tu talón de Aquiles.
Él sabe cuáles son tus debilidades y en cualquier momento va a venir y va a probar a ver cómo andas. Entonces, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación por parte del diablo, viene la prueba por parte de Dios. Así es. ¿Amén? Entonces, tentación por parte del diablo, para que no nos confundamos, y prueba para ser aprobados con el Señor, ¿verdad? Acabo de decirlo, es para ser aprobados. En segundo punto también había visto cuando confiesas honestamente, ¿no? Cuando tú haces una confesión honesta, dice, un arrepentimiento verdadero asume su responsabilidad. Quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa deja alcanzar la misericordia de Dios. Esto lo podemos ver en Proverbios 28:13. David lo experimentó, muy bien lo dice en el Salmo 32, en el Salmo 51. La confesión fue completa y sin adornos, eso quiere decir que fue sincero, sin agabrio, ¿no? Y también la otra, para ver si realmente está arrepentido una persona, se tienen que ver los frutos visibles de arrepentimiento. No puedes decir, cambio de actitud, sí, es que no puedes decir que estás arrepentido y sigues teniendo los mismos frutos de enojo, ¿no? Juan el Bautista lo dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis, ¿no? También la otra, el 4, el deseo sincero de reparar el daño, lo dijiste en el principio, cuando Zaqueo llega y dice, si a alguien le hice daño, si a alguien lastimé, y eso es la realidad, cuando ya entra el arrepentimiento dentro de ti y Dios está trabajando, quieres hacer y mejorar las cosas, ¿no? Esto está interesante. También decisión firme de abandonar el pecado. Esa creo que es la más importante, porque si dejas esa raíz se puede volver amargura, si dejas esa raíz puede caer otra vez, si dejas esa raíz se puede comer en un fruto después de cosas malas dentro de ti. Pero ¿cómo? Si ya estoy en la iglesia, si ya estoy yendo, si ya estoy haciendo cosas, pero pues todavía dejas que entre un hilo de pecado, te va a lastimar, ¿no? Pues seguimos, a ver, ¿cómo ven esos comentarios? Sí. Muy bien, definitivamente uno de los puntos es hablar siempre con la verdad, ¿no? Y es cierto, dice, me gusta mucho esa cita bíblica, Proverbios 28:13, dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese se alcanza parta misericordia, ¿no? Decía mi hermano Carlos a través de ese testimonio, ¿no? De que le dijo, Dios, ayúdame. Yo también en su momento lo dije, Dios, ayúdame. Y fíjate que es una oración sincera, ese es el clama a mí. Porque dice, clama a mí, el clamar es que salga del corazón, que sea sincero. Y eso lo he comprobado, para la gloria de Dios lo comparto con la mayoría de los chavos. A ver, ¿quién en su momento dijo, Dios, ayúdame? O te necesito, Señor, o si existes. O sea, le estaban hablando con la sinceridad. Y cuando le hablas con la sinceridad, Dios va a actuar. Entonces, definitivamente para que ocurra ese cambio, esa transformación, ese nacimiento de nuevo, necesita ver precisamente esa sinceridad. De hecho, lo tienen puesto entre uno de los pasos, ¿verdad? Que admitimos que solamente ante un poder superior, le dicen en los grupos de AA, ¿no? Que un poder superior nos podía devolver el sano juicio. Entonces, cuando dicen eso, les digo, ese poder superior es el Espíritu Santo. Entonces, amados, dice la palabra de Dios en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. Y servimos al Dios de la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no puede ocurrir una transformación si hay una mentira. Para que ocurra la transformación tiene que ser verdad. Y ahora, fíjate, una cosa que dice el mundo, hablando de la verdad. Aquí hay mucha gente que dice, haz lo que dicte tu corazón. Bien dicho, ¿verdad? Suéltalo, porque eso... Pero la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón. Dice, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, Dios, que escudriño la mente y el corazón para darle a cada quien según sus obras. Entonces, qué importante es conocerlo. Decía mi hermano Carlos, ahorita que mencionaba nuestra ignorancia, la verdad. Por eso el profeta Oseas escribió que dice, el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento entonces es clave, ¿no? Pero para alcanzar esa eternidad necesitamos conocer a nuestro Señor. Claro. Necesitamos conocer a Dios. Entonces es bien importante ser sinceros con Dios, porque hay gente que, por ejemplo, un día un padrino me decía, no hombre, los chavos, todos los que están aquí, ¿sabes cuál es una de las cualidades que tienen? Y yo no lo sabía, te soy franco. Dice, son mentirosísimos, se mienten a ellos mismos. Dices, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, qué importante, hermanos, es ponernos todos los días el cinturón, que el cinturón representa la verdad, ¿no? Y está en medio, exactamente en medio del cuerpo. ¿Por qué? Porque tú y yo siempre tenemos que andar con la verdad
en el centro de nuestra vida, porque cuando andamos con el centro de la vida es cuando realmente va a ocurrir la transformación. Ahora, hay algo que tenemos que entender: la verdad siempre va a incomodar. Así es. Siempre te va a herir, porque es una espada la palabra de Dios. Y entonces hay gente que se incomoda, y hay unos que te van a ofender, hay otros que se van a ir, otros no te van a escuchar. Pero bendito sea la oración, que es la que también, junto con la oración, en su infinita misericordia, Dios puede alcanzar a alguien, ¿verdad? Entonces es lo que quería compartir. Definitivamente tenemos que estar siempre exponiendo nuestro corazón. El rey David lo sabía, y en el Salmo 139, los últimos versículos, un día Dios me puso que hablara de eso, porque es donde le decimos al Señor: hey, aquí está mi corazón, sí, escudriñame, porque nosotros nos podemos estar engañando a nosotros mismos, pastor. Sí. Entonces, Aarón, ya no te engañes, si no vamos a ir por los tacos ahorita. Vamos a ir por un café, no te hagas idea de los tacos, mi hermano. Así es que entonces el arrepentimiento debe traer un cambio de mentalidad. Amén. Claro. Cambio de actitud. Así es. En pocas palabras, debe venir una transformación, Así ¿verdad? Una transformación profunda del pensamiento y la voluntad, pasando de una mentalidad errónea a una nueva. Y recuerdo, hablando de retiros, Dios me dio una palabra, 1 Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas. Y entendí perfectamente que lo viejo había quedado atrás y que a partir de ahora empezaba algo nuevo en mi vida. Entonces, cambio de mentalidad, cambio de dueño, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando rentamos una casa, el que rentaba anteriormente a lo mejor le gustaban las paredes oscuras, ¿verdad? Entonces, tú llegas y tomas esa casa y dices: no, el oscuro no me gusta, la voy a pintar de blanco, ¿verdad? Entonces hay un cambio. Entonces es lo mismo, nosotros antes le servíamos al padre de mentira, porque yo decía esto: bueno, no hay un solo Dios, no le servimos a un solo Dios. Y yo cuestionaba eso, y conforme fui sumergiéndome en las escrituras, entendí, ¿verdad? Porque me llevó al libro de Juan, de San Juan, ¿verdad? Vosotros sois hijos del diablo. Ay, Señor, está fuerte. Tremendo. Dice, porque las cosas del diablo. Y entonces dije: Señor, entonces yo no podía ser tu hijo y no podía decir que te servía a ti, porque yo le servía a aquel. Y entonces me arrepentí y le dije: Señor, te pido perdón, porque no sé a cuántos me llevé al infierno por ignorante. Sí, porque como director general, tú eres el que maquilas todas las promociones, el 2x1, el cubetazo y cosas así, ¿verdad? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque me convertí y me convencí. Arrepentido y convertido. Amén. Excelente. También estaba viendo los otros puntos. Hambre por Dios y de su palabra. Una persona que está arrepentida tiene hambre de Dios y de su palabra. Si no, nomás no. Cambio constante, incluso cuando nadie te ve. Porque, ay, quiero cambiar cuando me ven los hermanos, cuando me ven todos los demás, pero no, cuando nadie te ve tiene que ser eso genuino. La actitud humilde y enseñable, porque también, si no hay arrepentimiento, no hay humildad y empieza a ser una soberbia tremenda. Así es. ¿Me permite leer Adelante, una cita adelante. bíblica ahí para reforzar lo que acabas de compartir? En 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué importante es nuestro tiempo con Dios a través de la lectura bíblica, ¿verdad? Sí, ¿Para sí, qué? sí. Para que no seamos engañados, número uno, y dos, para que instruyamos a los débiles en la fe, no para que les demos catorrazos o bibliazos, no, es para que los ayudemos, ¿verdad? No, es correcto. Y ya los últimos dos es frutos del Espíritu como resultado de cuando hay un arrepentimiento. Lo que va a venir a tu vida son frutos, son un resultado que el Espíritu Santo, lo que acabas de decir, estar junto con Él, estar armonizando con Él, estar dependiendo de Él y sobre todo estar interactuando con Él, va a venir esa paz, porque Dios es lo primero que acá me encantó esto que dijo: si no traes paz, Dios te está hablando. Y cuando Dios ya te llama, te cambia, te transforma, renuevas tu mente y tienes una actitud completamente humilde para servirle, para escucharlo, lo que viene es paz. Dice: paz en la tormenta. Aunque todo esté de cabeza, siga siendo el mismo caos, pero tú estás seguro porque ya tus pies caminan
perfectamente bien en la palabra. Y por último, dependencia del Espíritu Santo para perseverar y para ser constante, ¿no? Esos son algunos puntos de los que yo vi cuando una persona realmente se arrepiente y no nada más está de aquí para allá tambaleando. Puedes ver los frutos, puedes ver las señales, puedes ver cómo se está empapando de la palabra, cómo le gusta leer, cómo le gusta participar, y puede ver todo eso a una persona. Entonces, aquí es donde nosotros nos podemos evaluar qué tanto tenemos de eso, porque decimos, amamos a Dios, estamos en la iglesia, estamos en otro lado, y pues te falta un montón de cosas, ¿no? Y eso es no para satanizar, decir, señalar, sino para que nosotros podamos cambiar, tener esa transformación, porque Esencia Cristiana es para eso, para poder llegar, transformar y cambiar, que Dios permita a través de estos medios que toque tu corazón y que hagas una evaluación. ¿Estoy arrepentido porque sigo cayendo en ese fracaso, o realmente ya me arrepentí, ¿no? ¿Sigo remordimiento o estoy arrepentido? Y hasta a qué nivel he llegado y qué es lo que falta. Y nosotros son estos básicos pasos para que puedas encontrarlo. O tal vez ya se arrepintieron, pero les hace falta convertirse. Exacto. Porque muchos están convencidos, ¿verdad? Muchos se convencen el domingo, pero de lunes a sábado dicen, no, como que por poco me persuaden, pero no, ¿verdad? Me acordé como del TikTok que saca el perrito a pasear, y van al parque, van a todos lados, y ya cuando llega a la casa se hace pipí. Ya mero me hacía de ahí. Igual así las personas, ya casi me conviertes, pero no, la sigo regando. Esperemos que el próximo domingo, sí. No, que la semilla va, porque luego llegas y le dices, estuvo genial la prédica, la esencia. ¿Y de qué hablaron? No sé, pero estuvo ¿Cómo? Pero bueno, eso ya es también un punto de otro tema para que estemos invitados, ¿no? Y pues ya se está cerrando el tiempo, vamos a sacar conclusiones porque ya estamos sobre el tiempo. Empezamos de allá para acá, Juan Carlos, luego Robert y ya acá. Robert. Armando, ¿quién es Robert? Armando. Es Robles. Pues, esperamos que haya sido de bendición todo lo que se ha compartido y entender que es necesario arrepentirnos, no justificar nuestro pecado, porque como compartimos hace un momento, ¿verdad? La carne siempre se va a oponer a lo espiritual. El espíritu te dice, ven, intimemos, ven. Pero la carne dice, no, vámonos de shopping, vámonos para el cine, ¿no? Entonces, hay que tener una conversión genuina. ¿Y cómo vamos a entenderlo? Lo hemos tocado ahorita, ¿verdad? A lo mejor muchos han estado en el rubro de remordimiento, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué sigo pecando? Correcto. Si yo ya hice la oración de fe, ya fui a mi retiro, inclusive ya me bauticé, pero sigo sintiendo atracción por ese pecado. Entonces quiere decir que no te has arrepentido genuinamente, ¿verdad? Y pide la ayuda, no sientas vergüenza. El diablo intenta avergonzar a la gente para que no pidan la ayuda. Inclusive les llega a decir, no, tu pastor está súper ocupado, toda la semana está en los centros de rehabilitación y llega muy cansado. Si tú le llamas, te va a decir que está muy cansado. Pero por decir algo. Por decir algo, ¿verdad? Pero es importante que siempre pidamos la ayuda, ¿verdad? De un ministro, de un mentor, de un líder que se haya puesto a nuestro cargo. Por favor, no tolere el pecado, repréndalo. Amén. Bueno, yo quiero nada más cerrar con una cita bíblica que en lo personal es de mucha bendición para mi vida. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Busquemos a Dios de todo corazón, y cuando dice de todo corazón es cuando realmente tu corazón es sincero delante de Él, porque es uno de los puntos que se tocó incluso, ¿verdad? A través de la verdad. Busquemos a Dios de todo corazón a través de la oración, que es platicar con Él, a través de su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Medita en su palabra. Yo te recomiendo el Salmo del día. Hoy estamos, ¿qué día? 11. El Salmo del día, lee el Salmo 11, Proverbios 11. Lee algún evangelio. Muchos empiezan por Génesis. Si tú no has tenido un encuentro con Dios, dile a Cristo que venga en tu corazón, que obre con poder, pero arrepiéntete de corazón, ¿verdad? Que quieres ese cambio en tu vida. Entonces, es lo que te invito a que realmente te ocupes del Espíritu, porque Él te promete que es vida y es paz. Entonces, es el consejo con el cual quisiera terminar. Ok, y también yo quería decir, el verdadero arrepentimiento no se demuestra con palabras bonitas, sino con acciones, con hechos, ¿no? Y hoy vamos a estar en la sociedad, en la iglesia, con la familia, con las personas, pero sobre todo con Dios, con hechos.
de realmente ser sinceros, que trabaje y que nos ayude, ¿no? Y bueno, pues este fue el tema de hoy, el poder del arrepentimiento, cómo cambia, cómo transforma. Damos gracias a Esencia Cristiana TV Show por estar aquí, abrirnos las puertas, abrirnos los micrófonos, pero sobre todo también al pastor Osvaldo, que está en Dominicana. Le mandamos saludos, pastor, que sean transformados, llenados, sí. Pastora Elisa. Acá a mi buen Owens, que está siempre como capitán al mando, controles, detrás de nosotros, de cámaras, en los audios, apoyándonos, ¿no? Y a todos los que hacen posible todo este programa, es para ustedes, pero sobre todo, gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, a Todopoderoso, porque nos llamó, nos redimió, nos lavó y tenemos lugar que no merecemos, pero sin embargo, por su misericordia, hoy estamos aquí. Nos ven aquí todos bonitos, pero hay un antes, donde había remordimiento, donde había dolor, donde había soledad, donde había miedo, donde había desolación. Pero ahora Dios nos ha llamado y lo hacemos contentos, alegres. Lo hacemos porque sabemos quién nos llamó y quién puede cambiar tu vida. Por eso, si hoy te sientes solo, triste, abandonado, no te preocupes, hay un Dios poderoso. Si hoy te sientes que no hay oportunidad y que estás pegando en la pared todos los días, hay un Dios que te levanta. Él es Dios, y me encanta esto cuando lo escuché, de la oscuridad, porque Él también en la oscuridad puede estar, ver, y ahí fue donde nos rescató y nos salvó. Y hoy puede ser tú el siguiente que estés aquí en esta mesa hablando de su poder y de su gloria. Así que hoy cortamos ya la señal, damos gracias y bendiciones. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Bendiga. Gracias. Abrazos. Y recuerde que mientras haya vida hay esperanza. Eso es todo.